Listo. Ok, hoy vamos a ver la segunda calificada. Por ahí me han comentado que no viene planillas porque hay varios JPs que no han hecho planillas, así que en este examen no he colocado planilla, que es impuesto a la renta de quinta. Son dos preguntas de impuesto a la renta de tercera categoría y una de IGB. Ok, así que voy a comenzar por la primera pregunta de 9 puntos de impuesto a la renta de tercera categoría. Son dos de tercera que hay en este examen y una de IGB. Entonces, voy a comenzar por la pregunta número 1. Vamos a leer primero qué datos nos dan. Dice, en la pregunta número 1, que vale 9 puntos, te dan tres informaciones. Te dan la información del año 2015. Te dice, para el año 2015, la tasa del impuesto a la renta va a ser 28% y el factor de ajuste 1. Dice, ahora sí clasificamos, inició sus operaciones el 1 de octubre del 2015. Dice que hubo en el año 2015 devoluciones de las ventas del 15% en todos los meses del año. Las ventas brutas en el último trimestre del 2015 fue 150.000 soles. Y se obtuvo una utilidad tributaria en el año por 8.460. Esa es la info del año 2015. Luego te dan la info del año 2016 que te dicen que la tasa de impuesto a la renta es 28% y el factor de ajuste 1. Y te dan la utilidad tributaria que vale 80.000 soles en el año 2016. Luego te dicen que hubo ingresos exonerados por 18.000 soles y gastos no deducibles por 30.000 soles, los cuales fueron correctamente considerados. Luego te dicen que las ventas netas de enero, febrero, marzo del año 2016 fue de 30.000 soles, 40.000 soles y 50.000 soles respectivamente, y hubo rebajas del 10%. Luego te dicen que las ventas netas del resto del año totalizaron 120.000 soles y se cobró el 80%. Y luego te dan la información del año 2017 que te dice que la tasa es el 29.5% y el factor de ajuste 1.0536 y te dan dos datos importantes. Te dicen que las ventas brutas de enero, febrero y marzo del 2017 ascendieron a 80.000, 70.000 y 40.000 soles respectivamente y se decidió realizar un 20% de rebaja en el primer trimestre y también un descuento por pronto pago del 5%. ¿Qué es lo que te piden? Vamos a ver qué es lo que me piden. Lo que te piden es lo siguiente. Tienes 6 preguntas, cada una vale 1.5 y te piden determinar el monto del pago a cuenta del mes de marzo del 2016, determinar la utilidad neta por el año 2016, calcular el impuesto a la renta correspondiente del año 2016, determinar el monto del pago de regularización del impuesto a la renta del año 2016 y finalmente determinar los montos del pago a cuenta de febrero del 2017 y de marzo del 2017. Así que comienzo. Voy a comenzar para responder a esta primera pregunta que es impuesto a la renta de tercera categoría. Te recomiendo que tengas tu resumen a la mano si aún no has memorizado los pasos. Ok, entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar calculando el primer punto, que es el monto de pago a cuenta por el mes de marzo del 2016. Así que comienzo. Voy a colocar acá calculando el pago a cuenta del mes de marzo del 2016. Ay, ya está. Si tú quieres calcular el pago a cuenta del mes de marzo del 2016, obviamente el pago a cuenta tiene una fórmula. El pago a cuenta de marzo del 2016 es ingresos netos de marzo por el coeficiente de marzo. Esa es la fórmula que tienes que aplicar para poder hallar el pago a cuenta del mes de marzo del 2016. Entonces me voy al año 2016 para ver qué información tengo.
Año 2016. Yo lo primero que quiero para el año 2016 son los ingresos netos de marzo. Entonces voy a calcular primero los ingresos netos de marzo del 2016. ¿Tengo información para hallar los ingresos netos de marzo del 2016? Sí. Te dan ventas netas, punto número 3, ventas netas de marzo del 2016 es 50.000 soles. Ya saben ustedes que las ventas netas son ingresos netos. Y acá hay una rebaja. Si ustedes ven, hay una rebaja del 10%. En este caso, la rebaja no me interesa. ¿Por qué? Porque como ya me dan las ventas netas, recuerda que las ventas netas, ¿a qué es igual? A las ventas brutas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Entonces, como ya me dan las ventas netas, ya no me interesa la rebaja porque ya la rebaja está incluida en las ventas netas. O sea, esta rebaja que te daban era para que te confundas, porque si a ustedes les dan las ventas netas, ya las ventas netas ya tienen las ventas brutas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas. O sea, no había necesidad. Entonces, de frente nomás colocas las ventas netas que te dan de marzo, que es 50.000. Hasta aquí, preguntas. Ok, una vez que ya tienes los ingresos netos del mes de marzo, hay que hallar el coeficiente de marzo. Entonces, ustedes ya saben que lo tienen que calcular para que luego lo puedan comparar con el 1.5% del Estado. Entonces, voy a poner aquí hallando el coeficiente de marzo del 2016. Para yo poder hallar el coeficiente de marzo del año 2016, tengo que hacer lo siguiente. Primero voy a hacer la fórmula para que se vea ordenado. Si tú quieres hallar los coeficientes del mes de marzo del 2016, la fórmula es así. Impuesto a la renta del año 2015, porque es del año pasado, siempre que tú quieras hallar el coeficiente de marzo a diciembre, siempre es del año pasado, es IR del año 2015 entre ingresos netos del año 2015 y todo eso por la tasa de impuesto a la renta del año, que es 2016, entre la tasa de impuesto a la renta del año 2015, que es el año pasado. Y ahora sí hay que reemplazar los datos. Primero vamos a comenzar calculando el impuesto a la renta del año 2015. ¿Puedes calcular el impuesto a la renta del año 2015? Sí. Ve al año 2015, vea la información y obviamente para calcular el impuesto a la renta del año 2015 tú tienes que elaborar tu conciliación tributaria. Pero en este caso no hay necesidad de hacer toda la conciliación tributaria porque ya el problema te da la utilidad tributaria. Entonces, ya no hay necesidad de sumarle al UAI los gastos no deducibles y restarle los ingresos exonerados porque a ti ya te dan la utilidad tributaria. Entonces, vas a partir de esa utilidad tributaria que ya te dan para que puedas calcular el IR del año 2015. Entonces, para yo poder calcular el IR del año 2015, voy a colocar aquí. Hallando el impuesto a la renta del año 2015. Y lo que voy a hacer es partir de la utilidad tributaria que ya me dan del año 2015. Entonces voy a colocar aquí. Utilidad tributaria. Como ya tengo la utilidad tributaria, entonces sacamos el monto que es 8.460 y a eso le resto la participación de trabajadores, que en este caso no hay, no veo que en el año 2015 haya participación cero, le sacas la diferencia y esa diferencia te da la renta imponible. Una vez que ya tienes la renta imponible, puedes hallar el impuesto a la renta del año 2015. El impuesto a la renta del año 2015 sería la renta imponible por, ¿cuánto es el impuesto a la renta del 2015? 28%. Ya tienes el IR del año 2015 y lo pongo aquí arriba en mi fórmula. Hasta ahí, preguntas.
Y ahora tienes que hallar los ingresos netos del año 2015. A ver, tienes ingresos netos del año 2015, te dan ingresos netos del año 2015. Sí, lo puedo calcular. Mira la información del año 2015. Te dan las ventas brutas del último semestre y te dicen que todas estas ventas brutas tienen una devolución del 15%. Entonces, ¿puedes hallar los ingresos netos del año 2015? Sí. Entonces, lo voy a calcular aquí abajo. Hallando los ingresos netos del año 2015. ¿Cómo hallamos los ingresos netos del año 2015? Serían las ventas brutas, que a mí me dan las brutas, que son 150.000, dato del problema, y a eso le restas las devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Hay devoluciones sobre ventas o rebajas sobre ventas? Sí, 15%. Sácale el 15% a los 150.000. Y esa diferencia te da las ventas netas. Hasta ahí, preguntas para calcular las ventas netas, que son los ingresos netos. Una vez que ya calculaste las ventas netas o los ingresos netos del año 2015, lo reemplazas en la fórmula. Y todo eso por la tasa de impuesto a la renta del 2016, que es 28%, entre la tasa del 2015, que también es 28%. Y ahora sí, dime cuánto te sale el coeficiente. El coeficiente me sale 2.368 entre 127.500 por y divides las tasas, que es 1. ¿Cuánto te sale eso? 0.0185, que si tú lo pasas a porcentaje te da 1.86%. Eso hay que compararlo con el 1.5%. Y elige el mayor. ¿Qué coeficiente vas a tomar? 1.86% porque es el mayor. No te olvides que cuando tú lo hagas a mano y lo conviertas a porcentaje, tienes que multiplicarlo por 100 y colocar el porcentaje al lado, porque hay muchos que ponen 1.86 y no ponen el porcentaje. Tienes que poner con porcentaje, porque cuando tú multiplicas un número por 100, lo estás convirtiendo en porcentaje. No te olvides del porcentaje. Y compararlo con el 1.5%, que también está en porcentaje. Elige el mayor, entonces, Gina. Mi coeficiente de marzo del 2016, que ya lo calculé, sería 1.86%. Y ahora sí, dime la respuesta de la 1. ¿A cuánto equivale la pregunta 1? La pregunta 1 sería, como me están pidiendo el pago a cuenta de marzo del 2016, sería los ingresos netos de marzo del 2016 por el coeficiente. Y ahí tienes la respuesta de la 1. Y por eso, por esta respuesta te daban 1.5. Y ya tienes la pregunta número 1. ¿Dudas por la 1? Ok. Ahora paso a la 2. La 2 te piden determinar la utilidad neta por el año 2016. Ok, tengo que determinar la utilidad neta. Entonces, 2016. A ver. Pregunta número 2. Hallar la utilidad neta del año 2016. Para que tú puedas calcular la utilidad neta del año 2016, no sé si ustedes recuerdan, pero hay una fórmula. O sea, la utilidad neta que es igual, la utilidad neta es utilidad antes de impuesto menos el impuesto a la renta del año menos la participación. ¿De acuerdo? Entonces, aplica esta fórmula. ¿Tienes la utilidad antes de impuesto del año 2016? No, pero lo puedo calcular, así que lo voy a calcular. ¿Cómo puedo calcular la utilidad antes de impuesto? Si tú quieres hallar una utilidad antes de impuesto y el problema no te lo da porque solamente te da utilidad tributaria, los ingresos exonerados, gastos no deducibles, pero no te da la utilidad antes de impuesto, entonces arma tu conciliación tributaria y calcúlalo. Sería así.
voy a poner aquí hallando, lo voy a colocar en azulito. Aquí, hallando la utilidad antes de impuesto. Y para eso yo necesito, obviamente, hacer mi conciliación tributaria, porque si no, no lo voy a poder calcular. Entonces sería UAI más los gastos no deducibles menos los ingresos exonerados. Eso me da la utilidad tributaria. Una vez que ya tengo la utilidad tributaria, le voy a restar la participación de trabajadores y eso me va a dar la renta imponible. Y listo. Entonces comenzamos. Utilidad tributaria. ¿Tienes la utilidad tributaria del año 2016? Sí. Punto número 1. Utilidad tributaria del año 2016 es 80.000 soles. Ya tienes la utilidad tributaria. Tienes gastos no deducibles e ingresos exonerados también. Dice que en el año 2016 hubo ingresos exonerados por 18.000 y gastos no deducibles por 30.000. Listo. Si ya tienes los gastos no deducibles, el ingreso exonerado y la utilidad tributaria, entonces puedes calcular el UAI. Haz una ecuación. Lo voy a hacer al costado. UAI más 30.000 menos 18.000, que son los ingresos exonerados, eso va a ser igual a 80.000, que es la utilidad tributaria. Despeja y ya tienes el UAI. ¿Cuánto equivale el UAI? El UAI sería 80.000. Estos 18.000 pasan al otro lado con signo cambiado, sería más 18.000. Y los 30.000 pasa al otro lado con signo cambiado, que sería menos 30.000. ¿Cuánto te sale el UAI? El UAI me sale 68.000 soles. Ya tienes el UAI, entonces reemplázalo. Ya calculé el UAI, ya está. Hay participación no y por ende ya tengo la renta imponible. Y si ya tienes la renta imponible, como ya tengo el UAI, ahora me falta hallar el IR del año. Como ya tengo la renta imponible, entonces voy a calcular el IR del año 2016. ¿A qué es igual el impuesto a la renta del año 2016? Su tasa es 28%, sería 28% por la renta imponible. Listo, ya tienes todo y ahora ya tienes la respuesta de la número 2. ¿Cuánto sería? Vamos a ver. La utilidad neta del año 2016 sería entonces el UAI, que lo acabo de calcular, que es 68.000, menos el IR del año 2016, que acabo de calcularlo con esta conciliación tributaria, que es 22.400, menos participación que no hay, que es 0. ¿Cuánto te sale? 45.600 y ahí tienes la respuesta de la número 2. ¿Preguntas? Ok, ahora pasamos a la 3. La 3 ya lo tienes. Dice, calcular el impuesto a la renta correspondiente del año 2016. Ya lo has calculado, solamente voy a poner la respuesta. 3. Calcular el impuesto a la renta del año 2016. Ya tengo la respuesta. Ya lo calculé para la pregunta 2. ¿Cuánto es? 22.400. El impuesto a la renta del año 2016 es 22.400. Lo tuve que calcular para la número 2. Entonces ya tienes la respuesta de la número 3. Preguntas hasta aquí. Ok, voy a la número 4. La número 4 te piden determinar el monto del pago de regularización del impuesto a la renta por el año 2016. Ok, número 4, pago de regularización. Calcular el pago de regularización del año 2016. Entonces, para que tú puedas calcular el pago de regularización del año 2016, tú debes de recordarte la fórmula, ¿no? El pago de regularización
del año 2016 es el impuesto a la renta del año 2016 menos todos los pagos a cuentas del año 2016. Esa es la fórmula. El IR del año 2016 ya lo tienes calculado. El IR del año 2016 es 22.400, que lo calculaste en la pregunta anterior. Pero te falta el pago a cuenta del año 2016. Tienes que calcular de todo el año 2016. Y para eso vamos a calcular. Voy a poner aquí. Pago a cuenta del año 2016. Este es el monto que me falta. Entonces voy a hallar todos los pagos a cuenta del año 2016. Voy a poner hallando el pago a cuenta del año 2016. Tú sabes que los pagos a cuentas se calculan de manera mensual. Entonces, si tú vuelves a leer el año 2016, te vas a dar cuenta que el problema te da dos datos importantes. Te dicen que las ventas netas de enero, febrero y marzo fueron 30.000, 40.000 y 50.000. Ahí tienes los ingresos netos de enero, febrero y marzo. Y las ventas netas del resto del año totalizaron 120.000 soles. Entonces, tú sabes que para hallar un pago a cuenta yo necesito ingresos netos por coeficiente. Esa es la fórmula. Y como tengo que calcularlo mes a mes, yo lo que voy a hacer es poner desde enero del 2016 hasta diciembre. Entonces tengo que calcular todos estos pagos a cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, los ingresos netos de enero, me dicen que los ingresos netos o las ventas netas de enero, que es lo mismo, es 30.000. Eso es dato, 30.000. Para febrero, 40.000. Y para marzo, 50.000. Ya saben que la rebaja que hay no lo estoy aplicando porque ya está dentro de los ingresos netos. Entonces, eso era como un floro, no se aplica porque ya te daban los ingresos netos, ya lo habían aplicado. Entonces, ya tienes los ingresos netos de enero, febrero y marzo. Y te dicen que del resto del mes, o sea, de abril a diciembre, que es el resto, de abril a diciembre, las ventas totalizaron 120.000. Entonces, le voy a poner de frente los 120.000. Eso es lo que te dan. Que enero, febrero y marzo fueron 30.000, 40.000 y 50.000 y las ventas netas del resto del año, el resto del año significa de abril a diciembre, 120.000. Ya tienes los ingresos netos. Ahora lo tienes que multiplicar por un coeficiente. Así que lo primero que tenemos que hallar es el coeficiente de enero y febrero del 2016. Ahora, acá es de manera automática. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes recordarán, pero para hallar los coeficientes de enero y febrero tienes que tomar de 2 años anteriores. En este caso, si ustedes quieren enero y febrero del 2016, tienen que tomar para hallar el coeficiente de 2 años anteriores, o sea, del año 2014. Y en este examen no hay datos del año 2014, porque en el año 2014 esta empresa no existía. Recién comenzó operaciones en el año 2015. Entonces, si yo quiero hallar el coeficiente de enero y febrero del 2016, ustedes saben que tienen que tomar de 2 años anteriores, o sea, del 2014, pero Gina, no hay información del 2014, entonces el coeficiente, cuando tú no puedes hallar un coeficiente porque te sale 0 o porque no hay información, el coeficiente es el coeficiente del estado, o sea, 1.5%. Y esto se va a repetir tanto en enero como febrero, porque enero y febrero siempre tienen el mismo coeficiente. Hasta ahí, alguien se perdió porque puse 1.5%. Ok, una vez que tú ya tienes el coeficiente de enero y febrero, ahora tienes que hallar el coeficiente de marzo a diciembre. Si tú ya tienes el coeficiente de marzo, para marzo, abril, mayo, junio, siempre es el mismo coeficiente, no cambia, porque el coeficiente es único. Si tú hallas de marzo, ya el coeficiente de marzo va a ser igual para abril, para mayo, para junio, para julio y para todos estos meses. No sé si ustedes recuerdan, pero ustedes ya habían hallado el coeficiente de marzo del 2016 en la primera pregunta.
¿Cuánto era el coeficiente de marzo del 2016? 1.86%. Así que no lo voy a volver a calcular porque ya lo habías hallado. Si ustedes ya tienen el coeficiente de marzo del 2016, todos los coeficientes de marzo a diciembre siempre son iguales. Entonces, si ya tengo de marzo, simplemente copio todos los coeficientes. O sea, de abril hasta diciembre, el coeficiente va a ser 1.86%. Si ya tengo de marzo, para abril y diciembre es el mismo coeficiente. No tienes que estar calculando. Me basta con tener de marzo. Si tienes el coeficiente de marzo para abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es el mismo coeficiente. Y ahora sí multiplica y dime cuánto es el pago a cuenta del año. Voy a hacer lo siguiente. Ya tengo los ingresos netos, ya tengo el coeficiente, entonces el pago a cuenta. Para enero sería 30.000 por 1.5. Para febrero sería 40.000 por 1.5%. Para marzo sería 50.000 por 1.86. Y para abril a diciembre sería, multiplica 120.000 por 1.86%, obviamente lo voy a poner en número, sería 2.229. Ya está. 2 decimales. Y ahora sí, ya tienes los pagos a cuenta, ya tienes todos los pagos a cuenta mensuales, pero yo no quiero mensual, yo quiero del año. Entonces totaliza y dime cuánto es del año. El pago a cuenta del año sería el pago a cuenta de enero, más febrero, más marzo y más todos los meses restantes. ¿Cuánto te sale el pago a cuenta del año? Voy a colocar aquí el pago a cuenta del año 2016 me sale 4.208.40. Hasta ahí, alguien se perdió. Si ya tienes el pago a cuenta del año 2016, reemplázalo aquí arriba, ya lo tienes, 4.208. Y ahora sí, ya tienes el pago de regularización. ¿Cuánto sería el pago de regularización? El pago de regularización sería el IR del año del 2016 menos todos tus pagos a cuenta. ¿Cuánto te sale? 18.121. Entonces, como te sale positivo, eso es lo que hay que pagar, eso hay que pagar, voy a poner, pagar en marzo del próximo año, o sea, pagar en marzo del 2017. Siempre que el pago de regularización te salga positivo es que tienes que pagar el próximo año en el mes de marzo. Pero Gina, ¿qué hubiese pasado si el pago de regularización me sale negativo? Si el pago de regularización te sale negativo, no está mal. Si te sale negativo es que tienes un saldo a favor. O sea, no hay nada que pagar. Hay un saldo a favor. Por eso en la número 4 te dicen, ¿no? Determine el pago de regularización del impuesto a la renta del año 2016 o el saldo a favor. En este caso es un pago. Tengo que pagar porque me salió positivo. Si me hubiese salido negativo, le tendrías que colocar al costado saldo a favor. Depende. ¿Preguntas por la número 4? Ok, paso a la número 5. ¿Qué te piden en la 5? Vamos a leer primero qué es lo que nos piden en la 5. Dice, el pago a cuenta de febrero del 2015. Ok, tengo que calcular el pago a cuenta de febrero del 2017, perdón. Entonces, calculando el pago a cuenta de febrero del año 2017. Entonces, para que tú calcules un pago a cuenta de febrero del año 2017, primero tienes que saber la fórmula. El pago a cuenta de febrero del 2017 es ingresos netos de febrero por el coeficiente de febrero. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Ahora,
Tienes ingresos netos de febrero del 2017, vamos a ver, ingresos netos de febrero del 2017. Busca en el año 2017 ingresos netos de febrero, si lo tienes, aquí está. Las ventas brutas de febrero del 2017 fueron 70.000 soles, pero no te olvides que hubo una rebaja del 20% y un descuento por pronto pago. Si tú quieres hallar los ingresos netos, recuerda que los ingresos netos son ventas netas, entonces solamente tienes que usar los 70.000 que son las ventas brutas del mes de febrero menos las devoluciones y rebajas sobre venta, que es el 20%, o sea, menos el 20% de 70.000. Recuerda que los descuentos por pronto pago no van en el cálculo de los ingresos netos, era para confundirte. Los ingresos netos solamente consideran las ventas brutas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas. Los descuentos por pronto pago no. Entonces solamente sería las ventas brutas menos la rebaja. Eso sería mi ingreso neto de febrero del año 2017. Y ahora tengo que hallar el coeficiente. Entonces voy a poner aquí coeficiente de febrero del 2017, pero ustedes ya saben que para hallar el coeficiente hay que hallar el coeficiente primero, pues, ¿no? Entonces voy a poner hallando el coeficiente de febrero del 2017. Ustedes por teoría saben que si ustedes quieren hallar un coeficiente de febrero, tienes que tomar de 2 años anteriores. O sea, la fórmula sería así. Voy a copiar este esquema para no demorarme. La fórmula sería así. Sería impuesto a la renta del año 2015, porque si me piden de febrero del 2017, tengo que tomar de 2 años anteriores, o sea, del 2015, entre ingresos netos del año 2015 por la tasa del impuesto a la renta del año 2017 entre la tasa de impuesto a la renta del año 2015, de 2 años anteriores. Y ahora sí, creo que ya tengo todo porque el impuesto a la renta del año 2015 ya lo calculé en la primera pregunta. Te vas a la primera pregunta y el impuesto a la renta del año 2015 nos salió 2.368. Y luego tienes que hallar los ingresos netos del año 2015, que también lo tengo en la primera pregunta aquí abajo, que me salió 127.500. Y todo eso por la tasa del impuesto a la renta del 2017. El problema te dice que la tasa del impuesto a la renta del 2017 es 29.5% y la del 2015 es 28%. Ya está. Y ahora sí, saca el coeficiente y lo vamos a comparar con el 1.5%. Sería 2.368 entre 127.500 por esta tasa. Y recuerden que esta tasa, ahorita lo voy a poner en porcentaje, obviamente es mayor al 1.5. Entonces vamos a utilizar 1.96. Ahora, antes de responder a sus dudas, recuerden que esto es el factor de ajuste. Este factor de ajuste de 1.0536, el profesor ya te lo daba de manera directa, que básicamente es esto. Si ustedes dividen las tasas, les va a dar justamente, si ustedes dividen las tasas, les va a dar 1.0536, lo que es el factor de ajuste. O sea, el profesor ya te daba aquí el factor de ajuste para que simplemente lo multipliques de frente. Tú haces lo mismo y te está saliendo 1.0536. Eso es el factor de ajuste si es que tenían alguna pregunta. Listo, ahí lo tienes, te salió 1.96%, obviamente es mayor al 1.5 y lo jalas. Samar, tenías una pregunta, no sé cuál era, me levantaste la manito. Sí, era sobre el factor de ajuste. O sea, Ok. viene a ser lo mismo entonces. Sí, era De lo la- mismo, solamente que allá el profesor te daba cuánto era esta partecita, ¿no? Si tú lo hacías, te salía lo mismo.
Listo. Y ahora sí, ¿puedes hallar el pago a cuenta de febrero del año 2017? Sí, ya tengo todo para calcularlo. Sería ingresos netos de febrero por el coeficiente que acabas de calcularlo. Y ahí está tu pago a cuenta de febrero del 2017. Preguntas. Y por último, para terminar este examen y tener los 9 puntos, la número 6. La número 6 te dice determinar el monto del pago a cuenta del mes de marzo. Ya, ahora no me piden de febrero, ahora me piden de marzo. Ok. Entonces vamos a hallar de marzo. De marzo, número 6. Si a ti te piden calcular el pago a cuenta de marzo del año 2017, primero vamos a usar la fórmula. La fórmula sería así. El pago a cuenta de marzo del año 2017 sería ingresos netos de marzo por el coeficiente de marzo. ¿Ok? Entonces, voy a calcular primero los ingresos netos de marzo del 2017. Y para eso también lo tengo aquí. En el mes de marzo del año 2017, tenía una venta bruta de 40.000 y también con su rebaja. Entonces, los ingresos netos de marzo del 2017 serían los 40.000, que son las ventas brutas, menos el 20% de la rebaja de 40.000. Ya sabes que los descuentos por pronto pago no van porque eso no va dentro de las ventas netas. Listo, ya tengo los ingresos netos de marzo y ahora tengo que hallar el coeficiente de marzo. Para hallar el coeficiente de marzo voy a tener que hacer del año anterior. De marzo a diciembre siempre es del año anterior. Entonces voy a calcular el coeficiente de marzo del 2017. Para el coeficiente del mes de marzo del 2017 sería del mes anterior, o sea, del año 2016. Sería impuesto a la renta del año 2016 entre los ingresos netos del año 2016 por la tasa del impuesto a la renta del 2017 entre 2016, solamente del año anterior. Todos estos datos ya lo tengo. IR del año 2016 lo calculé en la pregunta 3. ¿Cuánto era el IR del año 2016? 22.400. Listo. Ahora tengo que calcular los ingresos netos del año 2016, que eso no lo tengo, o sí lo tengo. Ingresos netos del año 2016 lo tienes aquí. Para el pago a cuenta del año 2016, tú tuviste que calcular los ingresos netos. Entonces sumas ingresos netos de enero, febrero, marzo y todo lo demás. Estos son tus ingresos netos del año 2016. Ya está. 240.000. Y por último, las tasas. La tasa del año 2017 es 29.5% y la del 2016, como tú estás mirando, es 28%. Entonces vamos a hallar ahora el coeficiente para ver si es mayor o menor al 1.5. Sería 22.400 entre 240.000 por el factor de ajuste, que es esto entre esto. ¿Cuánto te sale? Me sale 9.83% y eso comparado al 1.5% obviamente es el mayor. Así que voy a usar el 9.83%. Multiplicas y ya tienes el pago a cuenta de marzo. Ingresos netos de marzo por el coeficiente. Y ahí tienes las 6 preguntas que te pedían de la 1. Y con eso te llevabas 9 puntos. Todo en relación al impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Preguntas, dudas que tengan? Ok, entonces el impuesto a la renta de tercera categoría, creo que en este examen no te va a venir planillas, vuelvo a repetir, porque hay unos JPs que no han hecho planillas porque sus profes todavía no ven ese tema, así que les conviene a ustedes porque solamente te va a venir IGB, IR de tercera como esta y de cuarta. La de cuarta es al toque, o sea, lo máximo que te puede venir de cuarta categoría es un punto, pero la de tercera sí es donde hay como más jugadas, más tipos de preguntas como esta, por ejemplo, que valía 9.
De acuerdo, entonces voy a hacer otra pregunta de IR de tercera para ya dejar claro ese tema. Si no lo entendías, ya lo estás como que comprendiendo mejor. Voy a ir, antes de hacer la pregunta 2, voy a ir a la pregunta 3, ¿ok? Que también es impuesto a la renta de tercera categoría, para terminar con ese tema. Pregunta 3. Primero voy a leer, me dicen, tercera parte, 5 puntos, dice, el 1 de agosto del 2018 comenzaron las operaciones de la empresa Libor S.A., dedicada a la comercialización de electrodomésticos. Considerando que la compañía recién inicia operaciones en el mercado alemán durante los meses restantes del 2018 y todos los meses del 2019, 2020 y 2021 hasta marzo, sus clientes devolvieron un ratio del 20% de electrodomésticos. O sea, en todos estos años, desde el 2018 hasta el 2021, hay una devolución del 20%. Asimismo, se sabe que el contador de la empresa viajará por motivos extraordinarios y por ello lo convoca usted, brillante alumno de la UP, a fin que pueda calcular y registrar lo siguiente. Te piden 4 cosas puntuales. Calcular el impuesto a la renta del año 2020, calcular la utilidad neta del año 2020, calcular el pago a cuenta correspondiente de febrero del 2020 y el pago a cuenta de marzo del 2021. Todo lo que nos pedían igualito a la pregunta 1, más fácil todavía. Dice, adicionalmente se cuenta con las siguientes operaciones. Te dan algunas operaciones, por ejemplo, te dan para el año 2020, la utilidad contable antes de participación e impuesto a la renta fue de 150.000 soles, se tiene gastos no deducibles por 10.000 e ingresos exonerados por 3.000 soles. Y se provisiona el impuesto a la renta del año 2020. Luego tienes una información adicional que te dice, asimismo, revisando los datos contables de la empresa, se encuentra la siguiente información sobre las ventas brutas y la utilidad tributaria del año 2018 al 2021. Para las ventas, asuma una distribución uniforme de los ingresos. Todos los meses la empresa vende la misma cantidad, excepto en enero, febrero y marzo del 2021. Y te dan todos estos, por ejemplo. Para el 2018 te dan las ventas brutas de agosto a diciembre, porque en el 2018 comenzaste de agosto. De agosto a diciembre tienes las ventas brutas mensuales y también la utilidad tributaria. De agosto a diciembre, porque en el año 2018, no sé si recuerdan, pero sus operaciones comenzó recién en agosto del 2018. Entonces, te dan todo con respecto al año 2018. Ventas brutas, ventas mensuales y utilidad. Lo mismo con el 2019. Para el 2019 te dan las ventas brutas de enero a diciembre y la utilidad tributaria de enero a diciembre. Para el 2020 te dan solamente las ventas brutas de enero a diciembre y para el 2021 te dan las ventas brutas de cada uno de estos meses. ¿Por qué hasta marzo? Porque si ustedes vuelven a leer la introducción del ejercicio, en el año 2021 solo trabajan hasta marzo. Entonces tienes toda la información para calcular. Eso es toda la info en esta pregunta y ahora sí voy a responder a la primera. Me dice, calcular el impuesto a la renta del año 2020. Ok. Calculando el impuesto a la renta del año 2020. Si tú quieres calcular el impuesto a la renta del año 2020, yo necesito el UAI, le tengo que sumar todos los gastos no deducibles, le tienes que restar todos los ingresos exonerados y eso te da la utilidad tributaria. A esa utilidad tributaria le restas la participación de trabajadores y eso que te da la renta imponible.
Entonces comenzamos. Y acá tienes toda la información. Dice, año 2020. La utilidad contable, que es la utilidad antes de impuesto, te dice que es 150.000 soles. Se tiene gastos no deducibles por 10.000, eso te da 10.000 soles. E ingresos exonerados por 3.000. Listo, ya tienes todo. Haya la utilidad tributaria del año 2020, que es UAI, más los gastos no deducibles, menos los ingresos exonerados. ¿Hay participación? Chequea. ¿Tienes participación? No, cero. Entonces puedo calcular la renta imponible. Si ya tienes la renta imponible, entonces puedes calcular el impuesto a la renta del año 2020. ¿Cuánto sería? Sería la renta imponible para el año 2020, la tasa es 29.5%. Y ahí tienes la respuesta de la número 1. Preguntas. Y con eso te daban 0.5. Una vez que calculabas el impuesto a la renta del año, ahora te piden la utilidad neta del año 2020, que también lo puedo hacer de manera directa. Calculando la utilidad neta del año 2020. ¿Cuánto sería la utilidad neta del año 2020? Lo vamos a hacer de manera directa porque ya ustedes saben la fórmula. La utilidad neta que es igual del año 2020 es UAI, que es 150.000, menos el impuesto a la renta del año, menos participación, que es 0. Y ahí tienes la utilidad neta para la pregunta número 2. ¿Preguntas por la 2? Ok, ahora voy a la 3. ¿Qué te piden en la 3? Dice, calcular el pago a cuenta correspondiente de febrero 2020. Ok, entonces me piden calcular el pago a cuenta de febrero del 2020. Para que tú puedas calcular el pago a cuenta de febrero del 2020, lo primero que tú tienes que saber es lo siguiente, que el pago a cuenta de febrero del 2020, ¿a qué es igual? Ingresos netos de febrero por el coeficiente de febrero. Esa es la fórmula. Entonces, primero voy a hallar los ingresos netos de febrero del año 2020. Ingresos netos de febrero del año 2020. ¿Cuánto sería? Y para eso ve a tu tabla. Año 2020, tú tienes ventas brutas de enero a diciembre de 330.000 soles. Pero esto lo tienes por el año. Yo no quiero por el año. Yo lo que quiero es solamente de un mes. Entonces, para hallar los ingresos netos de febrero, tendrías que colocar los ingresos brutos de febrero menos devoluciones y rebajas sobre ventas, para que lo puedas calcular. Entonces sería así. Ahorita lo voy a hacer para que se vea ordenado. Voy a ponerle algo aquí. A ver, así. Voy a poner hallando los ingresos netos de febrero del 2020. Si tú quieres hallar los ingresos netos de febrero del 2020, necesitas los ingresos brutos de febrero. Yo no tengo ingresos brutos mensuales, pero sí el anual. Entonces divide los 330.000, que es por todo el año, entre 12, porque es de enero a diciembre. Ya tienes el ingreso bruto de febrero, que es 27.500 por un mes. Ahora, a eso le tienes que restar devoluciones y rebajas sobre ventas, y no sé si te acuerdas, pero al inicio del problema tú tenías un ratio de devolución del 20%. Entonces, aplica el 20%, sería el 20% de 27.500. Y ahora dime, ¿cuántos son los ingresos netos de febrero? Sería los ingresos brutos menos las devoluciones y rebajas sobre ventas. Ya tienes los ingresos netos de febrero del 2020. ¿Cuánto te sale? 22.000 soles. Preguntas. Una vez que ya tienes los ingresos netos de febrero, ahora voy a hallar el coeficiente de febrero.
hallando el coeficiente de febrero del 2020. Como me piden de febrero, tengo que tomar de 2 años anteriores. Entonces lo tomaré de esta manera. Si es de 2 años anteriores, sería del 2018. Sería IR del año 2018, porque me piden del 2020 febrero, así que hay que tomar 2 años anteriores. Sería 2018 entre ingresos netos del año 2018 por la tasa de impuesto a la renta del 2020 entre el 2018. Y ahora sí comenzamos a calcular. Tenemos el impuesto a la renta del año 2018, no, pero lo puedo calcular con la utilidad tributaria que me da el problema. Entonces, ¿cuánto sería el impuesto a la renta del año 2018? Sería así. Si tú ya tienes la utilidad tributaria, voy a poner aquí, calculando el IR del año 2018. Si tú ya tienes la utilidad tributaria, que lo tienes en la tablita del año 2018, que es 400 soles, a eso le restas la participación de trabajadores que no hay, 0, y eso te da la renta imponible. Ya tienes la renta imponible, que es 400, porque 400 menos 0 te da 400, y ahora calcula el impuesto a la renta del año 2018, que como no te dan la tasa, vamos a asumir que siempre es cuando no te dan 29.5% de la renta imponible. Y este sería mi impuesto a la renta del año 2018. Que esto lo voy a bajar un poquito más para ponerlo debajo. Entonces, ¿cuánto sería tu impuesto a la renta del año 2018? 118. Y ahora, ingresos netos del año 2018. ¿Lo puedes calcular? Sí, porque ya tienes las ventas brutas. Si ya tienes las ventas brutas, entonces lo voy a calcular de frente. Mis ingresos netos serían todas las ventas brutas del año, que es 6.250, pero a eso le tienes que restar el factor, el ratio de devolución, que era el 20%, ¿se acuerdan? Al inicio del problema. Entonces, menos el 20% de 6.250, que serían las ventas brutas de todo el año 2018 menos la devolución, que te sale 5.000. Por las tasas no cambian, en ambos años son 29.5, así que sería 29.5 para el 2020 y para el 2018 lo mismo. Y ahora sí, dime cuánto te sale el coeficiente. El coeficiente, según mis cálculos, me sale 118 entre 5.000 por, y divides esto. Si tú lo pones en porcentaje, o sea, lo multiplicas por 100, te sale 2.36, y si eso lo comparas con el 1.5% del Estado, tienes que elegir el mayor. O sea, el coeficiente sería 2.36%. Si ya tienes los ingresos netos de febrero y acabas de calcular el coeficiente, entonces dime la respuesta. ¿Cuánto sale? Multiplica. Sería los ingresos netos de febrero por el coeficiente de febrero, que es 2.36%, me sale 519.20. Y así terminas el pago a cuenta de febrero del año 2020. Preguntas. ¿Alguien se perdió en algo? Ok, y por último, para terminar con esta pregunta, voy a la número 4. Que me piden en la número 4, me piden calcular el pago a cuenta, pero de marzo. Ahora me piden de marzo del 2021. Ok. Número 4, lo voy a hacer por aquí. Calcular el pago a cuenta de marzo del 2021. Entonces, para yo calcular el pago a cuenta de marzo del 2021 va a ser el mismo esquema que la pregunta anterior. Voy a calcular el pago a cuenta de marzo del 2021, que es igual a ingresos netos de marzo por el coeficiente de marzo.
Entonces, calculamos. Voy a hallar los ingresos netos primero de marzo del 2021, que ya lo puedo calcular. Los ingresos netos de marzo del 2021 lo tienes aquí. Para el año 2021, para marzo, las ventas brutas eran 20.000 soles. Entonces resta a esos 20.000 que son las ventas brutas, réstale el factor, o mejor dicho, el ratio de devolución, que era el 20%. Entonces sería 20.000 menos el 20% de 20.000, que es la devolución. Listo. Y ya tienes los ingresos netos de marzo del 2021. Y ahora vamos a hallar el coeficiente. Hallando el coeficiente de marzo del 2021. Como te piden de marzo, ya ustedes saben que de marzo a diciembre es del año anterior. Entonces, sería así la fórmula. IR del año 2020, porque es del año anterior, con ingresos netos del año 2020 por la tasa del impuesto a la renta del año 2021 con 2020. Todo del año anterior, porque es marzo. Y ahora sí calculamos. Primero voy a calcular el impuesto a la renta del año 2020, que si no más recuerdo, tú ya lo tienes calculado en la número 1. El impuesto a la renta del año 2020 era 46.315, ya lo habíamos calculado. Y ahora los ingresos netos del año 2020, que lo tienes aquí. Los ingresos netos del año 2020 serían todas las ventas brutas de enero a diciembre, que es 330.000, menos el ratio de devolución, que es el 20% de 330.000. Ahí están todas las ventas brutas del año 2020 menos la devolución del 20%, que te sale 264.000. Y las tasas son las mismas, 29.5% para el 2021 y para el 2020 igual. Y ahora sí calcula el coeficiente para ver cuál tomar. El coeficiente sería 46.315 entre 264.000 por las tasas, que obviamente te sale 1. Si tú lo pones en porcentaje, eso te sale 17.54% versus el 1.5% del Estado, obviamente vas a elegir el mayor. Entonces, el coeficiente del año 2021 sería 17.54%. Multiplica y dime cuánto es el pago a cuenta. El pago a cuenta sería 16.000 por el coeficiente. Y ahí está. Preguntas. Y esto es otro ejercicio que valía 5 puntos del pago a cuenta. Ahora, como no hay preguntas, la pregunta 1 y la pregunta 3 era de impuesto a la renta de tercera categoría, ahora les voy a enseñar una pregunta de IGB, pero esta pregunta de IGB que está aquí es especial. ¿Por qué es especial? ¿Por qué esta pregunta es especial? Porque esta pregunta es diferente. Vamos a hacer, hay dos tipos de preguntas de IGB. ¿Cuáles son esos dos tipos? La primera pregunta es lo que vimos el día domingo en el primer seminario, que es con asientos contables, ¿no? Tienes que hacer full asientos contables y luego hacer el prorrateo, como que aplicas la teoría parte 1 y parte 2 de IGB. En cambio, esta pregunta que vale 6 puntos es una pregunta puntual, no se hace asientos. Entonces vamos a leer lo que nos dice. Entonces presten mucha atención porque ustedes tienen que estar preparados para estos dos tipos de preguntas. Les pueden venir con asientos y hacer todo el prorrateo, o les puede venir así también, como que más corto. Entonces vamos hoy, es la primera vez que te voy a enseñar una pregunta de esta manera. Entonces voy a poner pregunta 2, que es la pregunta de IGB. Dice, la empresa Yo Puedo con Esta S.A. es una empresa que se constituyó el 1 de noviembre del 2019 y que se dedica a la comercialización de uva, que es no grabado, o sea, la uva no tiene IGB, y mermelada de uva, que es grabada. Para diciembre del año 2020 se ofrece el siguiente resumen de las ventas y descuentos expresados a precio de venta, registrados correctamente.
Y te dan esta tabla que lo voy a copiar y lo voy a poner en el Excel porque es una tabla que voy a usar mucho. Pero mejor le tomo foto porque sale con muchas líneas. A ver, voy a tomar esta tabla que va a ser nuestra herramienta de uso para esta pregunta. Listo, ahí está. Luego te dicen, en esta tabla, ¿ustedes qué ven? Voy a descifrarte en esta tabla. En esta tabla ustedes ven, ya te dan las ventas grabadas de noviembre a diciembre, ya te dan todas las ventas grabadas, dice que todo es a precio de venta. Te dan sus descuentos y rebajas de las ventas grabadas y los descuentos por pronto pago. Lo mismo con las exportaciones y lo mismo con las ventas no grabadas. Y te dicen que todos estos números que tú ves en la tabla es a precio de venta. ¿Sí? Y luego tienes, obviamente, toda la tablita y te dan algo sumamente importante. Dice, considere que los siguientes conceptos de destino común expresados en IGB de LAT es 5.000, de activo fijo 9.000 y de gastos diversos 4.600. O sea, aquí te están dando los IGBs por prorratear, que no tienen destino. Cuando te dicen IGB de destino común, es los IGBs para prorratear. Y solamente te piden una única pregunta que vale 5 puntos. Determine el saldo de IGB al 31 de diciembre del 2020, considerando un saldo inicial al 1 de enero del 2020 de IGB por 0. O sea, no hay saldo inicial de IGB. ¿Cómo resuelves esta pregunta si en ninguna parte te piden asientos contables? Entonces, voy a agrandar mi Excel y vamos a comenzar. Como en esta pregunta no te piden asientos contables porque en ninguna parte te dicen registre asientos, no te piden asientos, entonces lo que tú tienes que pensar es lo siguiente. Si a ustedes les dan IGBs de destino común, o sea, tienes IGBs por prorratear, tu chamba en este tipo de pregunta es solamente aplicar la teoría parte 2 de IGB, o sea, no vas a hacer asientos. Solamente vas a aplicar toda la teoría parte 2, los 6 pasos para el prorrateo, nada más. Asientos, no. Entonces voy a comenzar con eso. Voy a ir aquí. Ya ustedes tienen esta tabla que ya lo copié. Y comenzamos. Si a mí me están pidiendo prorratear, porque tengo IGBs de destino común, que significan IGBs que tengo que prorratear, entonces se me prende la luz y yo digo, a ver, asientos no puedo hacer. Entonces no puedo usar la teoría parte 1. Entonces voy a usar la teoría parte 2, que es justamente para prorratear. El primer paso de la teoría parte 2, no sé si ustedes recuerden, asumo que sí, es hacer una cuenta T de IGB. Tengo que mayorizar todos los IGBs del problema, todos. Entonces voy a mayorizar todos los IGBs. Pero obviamente en este caso particular no voy a mayorizar de un mes, voy a mayorizar de un año, porque los IGBs se trabajan por año. Entonces, como acá no tengo asientos por un mes, entonces no voy a mayorizar por un mes, sino tengo que mayorizar los IGBs por todo el año. O sea, estamos hablando de enero a diciembre. Ese es mi año de trabajo, de enero del 2020 hasta diciembre del 2020. Entonces, primero comienza con el saldo inicial. Si ustedes leen el problema, el saldo inicial para enero del 2020, el ejercicio te dice que 0. No hay saldo inicial de enero del 2020. Entonces voy a colocar 0. No hay. Y ahora tienes que hallar los IGBs de todo el año 2020. Y yo te pregunto, ustedes tienen 3 tipos de venta. Las ventas no grabadas no tienen IGB, así que por las ventas no grabadas no voy a sacar IGB porque no hay. Las exportaciones funciona igual que las ventas no grabadas. Las exportaciones tampoco tienen IGB. Entonces, no voy a sacar de las exportaciones IGB porque no tiene. Las únicas que tienen IGB son las ventas grabadas. Entonces, por las ventas grabadas voy a mayorizar sus IGBs. Entonces, voy a poner ahí, calculando el IGB de las ventas grabadas, porque las ventas grabadas tienen IGB. Ahora, te dice el problema, si ustedes han leído, que todos los montos son a precio de venta. Entonces, lo primero que tengo que hallar, voy a hallar las ventas. Primero voy a hallar las ventas voy a poner así, ventas a precio de venta.
pero solamente de un año. O sea, no vas a tomar ni noviembre ni diciembre. Solamente tienes que tomar de enero a diciembre. Solo por un año. Entonces, mi precio de venta sería el total, que es 1.732.961, menos noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre no quiero porque yo solamente quiero del año. Entonces, a este total, que ya incluye noviembre y diciembre, lo voy a quitar. Sería menos 122.812 y menos diciembre, que es 124.446. Y eso serían mis ventas a precio de venta. Una vez que ya tienes las ventas del año, pero a precio de venta, porque nosotros lo tenemos a precio, ahora saca las ventas a valor. Ventas a valor de venta, ¿cuánto sería? El precio entre 1.18. Ya tengo a valor. Y como ya tengo el valor, ¿puedo hallar el IGB por pagar del año? Sí. Valor por 0.18. Y ahí tienes el primer IGB por pagar de las ventas. Hasta ahí, preguntas. Como ya tienes el IGB por pagar del año, que es de enero a diciembre, solamente del año, entonces, en tu cabeza, ¿cómo o dónde va el IGB por pagar de una venta? Los IGBs por pagar de una venta siempre van en el haber. Entonces, mayoriza en el haber. Y ahí está el primer IGB del año de todas las ventas que tú has tenido grabadas, que tiene IGB. Entonces le voy a poner ventas. Preguntas. Y lo mayorizas en el paso 1. Entonces, esto es por las ventas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero los descuentos y rebajas. Los descuentos y rebajas también tienen IGB porque se trata de una venta grabada. Entonces, aquí le voy a poner, aquí hemos hallado las ventas grabadas. Ahora voy a hallar los descuentos y rebajas. Hallando los descuentos y rebajas sobre ventas grabadas también. La misma dinámica, lo voy a sacar primero a precio de venta, los descuentos y rebajas, que sería el total, que es 216.553.46. A eso le quitas lo de noviembre y diciembre, porque yo solamente quiero un año. Le quito el de noviembre, que vale 14.737.44, menos el de diciembre, que es 14.933.52. Esto es mi precio de venta de las rebajas, pero como yo no quiero precio de venta, vamos a convertirlo a valor, que sería precio entre 1.18. Ya tienes el valor y ahora saca el IGB por pagar. Su IGB por pagar sería el valor por 0.18. Si ya tienes el IGB por pagar, ahora mayoriza. Todos los IGBs por pagar de una devolución y rebaja sobre venta van en el debe. Entonces colócalo en el debe. Y le pones devolución y rebaja sobre venta para que sepas que va ahí. Preguntas. Y lo último que tiene IGB para ya tener mayorizado son los descuentos por pronto pago otorgado. Todos los descuentos por pronto pago que son de ventas grabadas también tienen IGB. Entonces vamos a hallar los descuentos por pronto pago. Hallando los descuentos por pronto pago otorgado. O sea, un gasto. Voy a hallar el precio de venta primero. El precio de venta sería todos mis descuentos, que equivale a 216.478.16, y a eso le quitas lo de noviembre y diciembre porque yo solamente estoy trabajando por un año. Le quito 12.281.20 menos el otro, que es 17.422.44. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver si he puesto bien los números. 216.478.16
12.281.20 menos 17.422.44. Ya está. Ya tienes el precio, ahora saca el valor. Sería el precio entre 1.18, ya tengo el valor y ahora saca el IGB. El IGB sería el valor por 0.18. Si ya tienes el IGB, tú sabes que todos los descuentos por pronto pago otorgado es un gasto, por ende su IGB va a estar en el debe. Entonces colocas el IGB en el debe. Hasta ahí ya vas mayorizando todos los IGBs del año, de las ventas grabadas, de los descuentos grabados y de los descuentos por pronto pago otorgados. Todo de las grabadas que tienen IGB. Las exportaciones y las ventas no grabadas, no hacemos eso porque estos no tienen IGB. ¿Y qué más te falta para culminar el paso 1? Una vez que ya tienes todos los IGBs del año de las ventas, devoluciones, ahora te faltan de los prorrateos. Y el problema te dice que tienes 3 IGBs de prorrateo. LAT 5.000, activo fijo 9.000 y gastos diversos 4.600. Entonces, todos los IGBs que tú vas a prorratear están en el debe, 5.000, 9.000 y 4.600. Y como estos se van a prorratear, al costado se pone P de prorrateo guión, esto es de LAT, P de prorrateo, ese es de activo fijo, y el 4.600 le pones P de prorrateo, gastos diversos. Listo. Y ahora sí totaliza y dime cuánto es tu IGB por pagar del año. Sería, sumas tu debe, todo desde el saldo inicial que no hay, y sumas tu haber. La diferencia en el mayor, ¿dónde es el mayor? Aquí. Y ahí tienes el paso 1, sin necesidad de hacer asientos. Preguntas. Es el paso 1 que hay que mayorizar todos los IGBs que tú tienes y además los de que vas a prorratear. Una vez que has hecho el paso 1, viene el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El total del prorrateo. Sumas el total del prorrateo. ¿Cuánto es el total del prorrateo? Sumas estos tres, 5.000 más 9.000 más 4.600. Eso es lo que voy a prorratear, 18.600. Listo. Ya tengo el total del prorrateo. Ahora, ¿qué viene? Paso 3. Ya tengo el paso 1, ya tengo el paso 2. Ahora viene el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? El paso 3 es hacer 2 cuentas T. Voy a hacer 2 cuentas T de mis ventas. Tengo que poner aquí cuánto equivale mis ventas grabadas, no grabadas y de exportaciones. Y mis devoluciones y rebajas sobre ventas. Entonces comenzamos. Primero las ventas. Voy a acá colocar todas las ventas grabadas, no grabadas y de exportaciones del año, porque recuerden que estoy trabajando por un año. Por ejemplo, las ventas grabadas ya lo tengo aquí. Ventas 1.259.000, ya saben que aquí va siempre a valor. Ya lo tenía calculado. Y le colocas grabadas. Ahora tenemos que sacar de esta tabla las exportaciones. Entonces, en las exportaciones tú sabes que todos estos datos de las exportaciones es a precio de venta. Pero como las exportaciones por ley no tiene IGB, ya tú sabes que las exportaciones, así estén a precio de venta, no hay que convertir nada, porque el precio es lo mismo que valor para un producto que no tiene IGB. Entonces, acá solamente voy a restar y voy a restar lo siguiente. Voy a bajar esta tabla para poder ver y poder restar. Sería, mis ventas de exportaciones a valor de venta sería las ventas totales de exportaciones, que es 127.783.07, y a eso le restas las ventas de noviembre y diciembre que no quieres, menos 9.824.96 menos el de diciembre, que es 12.444.60.
Y ahí están todas mis ventas de exportaciones. Gina, pero está a precio, no me interesa. Si está a precio o a valor, es una exportación. La exportación no tiene IGB. Entonces no lo conviertas porque valor es lo mismo que precio en este caso. Y lo mismo que has hecho con las exportaciones, vamos a hacer con las ventas no grabadas. Tiene la misma dinámica. Precio es lo mismo que valor porque no tiene IGB. Entonces, no grabadas. Las no grabadas serían las ventas totales, que es 402.344.89, y a eso le restas, obviamente, las ventas de noviembre y diciembre que no quieres, que es 34.387.36 menos 18.666.90. Y ahí están tus ventas no grabadas. Y por último, las devoluciones y rebajas sobre ventas. Vamos a hallar ahora las devoluciones y rebajas sobre ventas. También de las grabadas, de las exportaciones y de las no grabadas. Primero comienzo con las grabadas, eso ya lo tengo registrado aquí arriba. Los descuentos y rebajas sobre ventas a valores 158.000 de las grabadas. Y ahora de las exportaciones. Recuerden que los descuentos por pronto pago no se mayorizan en el paso 3. Solo las devoluciones y rebajas sobre ventas. Ahora voy por las exportaciones. Las exportaciones serían 9.475.8 y a eso le restas lo de noviembre y diciembre que no quieres, que sería 982.5 menos 1.120.01. Ya está. Y estos serían las devoluciones y rebajas sobre ventas de las exportaciones. Los descuentos por pronto pago no me interesan. Y luego las ventas no grabadas que también tienen devoluciones y rebajas sobre ventas, que sería el total, que es 30.578.30, y a eso le restas lo de noviembre y diciembre que no quieres, que sería 2.063.24 menos 1.120.01. Ya está, ya tienes todo. Ya tienes todas las ventas del año, las grabadas, las exportaciones y no grabadas, todo está a valor, y lo mismo con las devoluciones y rebajas sobre ventas. Ahora sí, paso al siguiente paso, paso 4. Voy a subirlo esto un ratito. Ya está. Una vez que ya tengo el paso 3, ya tengo todas mis ventas a valores y ya tengo todas mis devoluciones, viene el paso 4. El paso 4 es hacer una tabla. Le voy a colocar primero concepto y colocas ventas netas grabadas, ventas netas no grabadas y ventas netas de exportaciones. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahora sí, colocas la tabla, normalmente es así, últimos 11 meses y mes actual. Pero en tu caso, de frente nomás, vas a hallar los totales de 12 meses, porque en este ejercicio, como estamos calculando todo ya por un año, entonces ya no hay últimos 11 meses ni mes actual. Todo de frente aquí en los 12 meses, porque lo estamos calculando ya por un año de manera directa. Entonces, ¿cuánto serían tus ventas netas grabadas por todo el año? Sería, por eso has hecho el paso 3, sería las ventas grabadas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas grabadas. Eso serían mis ventas netas grabadas por todo el año. Ventas netas no grabadas serían las ventas no grabadas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas no grabadas. Y por último, las ventas netas de exportaciones, que serían las ventas de exportaciones menos todas las devoluciones y rebajas sobre ventas de exportaciones. Ya está. Y ahora sí totalizas. Y una vez que ya hiciste tu tablita, ahora me sacas. ¿Para qué se hace toda esta tablita? Para sacar la tasa del prorrateo. ¿Cuánto es la tasa del prorrateo? Es ventas netas grabadas del año más las ventas netas de exportaciones del año entre el total de los tres, que es 1.520.000.
Y si tú lo pones en porcentaje a 2 decimales, tu tasa del prorrateo sería 78.83%. Preguntas hasta aquí. Una vez que ya tienes el paso 4, viene el paso 5 de siempre, que vas a colocar lo que es aplicable como IGB, no aplicable como IGB. Entonces, ¿cuánto sería lo aplicable como IGB? Lo aplicable como IGB siempre se calcula la tasa del prorrateo del paso 4 por el total del prorrateo del paso 2. Eso es lo que se aplica como IGB. Lo aplicable como IGB es como un saldo a favor, así se le llama. Eso sería tu saldo a favor. O sea, de estos 18.600, tienes un saldo a favor de IGB de 4.662. Por ende, el resto sería el no aplicable, que sería el total del prorrateo menos el aplicable. Y este resto es el ajuste, es lo que se paga al Estado y lo que se tiene que ajustar como prorrateo. Una vez que ya tienes el paso 5, no me pedían el paso 6, pero lo voy a hacer. Paso 6, el ajuste. Para eso colocas concepto, porcentaje de ajuste y ajuste en soles. ¿Qué es lo que vas a ajustar? Una vez que tú ya sabes cuánto es lo que no aplica como IGB del prorrateo, ahora haces el paso 6, que es tu ajuste. Vas a ajustar justamente los 3 de prorrateo: LAT, activo fijo y gastos diversos. Así que colocas gasto por LAT, activo fijo y gastos diversos. Eso es lo que voy a ajustar. ¿Y cómo se saca el porcentaje de ajuste? El porcentaje de ajuste es bien sencillo. Te vas al paso 1 y divides. Por ejemplo, el porcentaje de LAT sería 5.000 entre el total del prorrateo. Luego, el activo fijo sería 9.000 entre el total del prorrateo. Y los gastos diversos sería 4.600, que es su IGB de gasto, entre el total del prorrateo. Lo pongo en porcentaje y ahí está el porcentaje de ajuste, que la suma te da 100%. Y luego el ajuste. ¿Qué es lo que vas a ajustar? Lo que tú vas a ajustar para el paso 6 es justamente lo no aplicable. Estos 3.937 es lo que vas a ajustar y multiplicas el primer porcentaje por el monto, el segundo porcentaje por el monto y el tercer porcentaje por el monto. O sea, los 6 pasos que hemos hecho básicamente es para hallar el paso 6, el ajuste. Y una vez que ya tienes el ajuste, no me lo piden, pero ustedes saben que si te pidieran tienes que hacer el asiento, ¿no? Si te lo piden hay que hacer el asiento y colocas debe y haber y haces el asiento de ajuste, obviamente, del prorrateo. ¿Cómo es el asiento de ajuste? En el debe van estos 3 y colocas sus ajustes de cada uno. ¿Y todo eso contra qué? Siempre que termines el paso 6 y tengas que hacer el asiento de ajuste del prorrateo, siempre va contra IGB por pagar. Ya está. Y no te olvides que este IGB por pagar que sale de tu paso 6, que es el ajuste, lo tienes que mayorizar. Te vas de nuevo a tu paso 1 y mayorizas. Colocas en el haber, porque el IGB por pagar está en el haber, y le pones al costado el ajuste del prorrateo. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto tienes que pagar de IGB en el año 2020? Sumas el IGB que te salió anteriormente más el ajuste del prorrateo. ¿Cuánto tienes que pagar? Tengo que pagar 154.971. ¿Y por qué digo pagar? Porque me salió en el haber. Eso es lo que tengo que pagar al Estado. Eso era lo que el profesor quería que tú le respondes. ¿Cuánto tienes que pagar de IGB? 154.971. Ya con el ajuste del prorrateo. Por eso he hecho esos 6 pasos. Pero Gina, ¿qué pasa si este monto me hubiese salido en el debe? Si tuviese salido en el debe, no hay nada que pagar al Estado. Ahí, si le sale en el debe,
tienen que decir que hay un crédito fiscal, hay un saldo a favor. Pero en este caso, como me salió en el haber el total, hay que pagar al Estado. Y eso era lo que te estaban preguntando, para llevarte 5 puntos. ¿Qué es lo que te estaban preguntando? Te piden, determine el saldo de IGB al 31 de diciembre del 2020. Entonces, el saldo de IGB al 31 de diciembre del 2020 es 154.971. Esto es el saldo de IGB al 31 de diciembre del 2020. Y para eso no había necesidad de hacer asientos contables. No te pedían asientos, te pedían la teoría parte 2. Solamente los 6 pasos del prorrateo. Y eso es el segundo tipo de pregunta de IGB que te puede venir. Te puede venir, como te digo, 2. Lo que hemos hecho el domingo, que son con asientos y hacer todo este procedimiento. Y te puede venir una segunda forma como esta. No te piden asientos, te dan una tabla con varios datos y tienes que sacar toda la información de la tabla. Así que practiquen esos 2 tipos de preguntas, porque son los 2 únicos tipos de preguntas de IGB que te puede venir. Asientos, que es lo clásico, o este modelo. Preguntas, chicos, porque ahí terminamos y eso sería todo por este seminario. ¿Quedó claro? Entonces, cuando ustedes lo practiquen, por favor, háganlo a mano con su calculadora y siempre considerando 2 a 4 decimales para que les salga lo más exacto posible a la respuesta. ¿Ok? Listo, entonces nada, ahorita subo la grabación, envío la solución ahorita y si tienen alguna pregunta o duda, me escriben por WhatsApp. Nos vemos con ustedes el miércoles o el jueves. ¿Sí? Chao, cuídense.